Cherán es una comunidad indígena purépecha de casi 20.000 habitantes. Está ubicada en el centro-oeste de Michoacán, uno de los territorios más castigados por las violencias del narcoestado. Dos celebraciones conviven en Cherán. Es Semana Santa y una multitud atraviesa el pueblo en procesión hasta llegar al Calvario. Pero junto con la Semana Santa, otra fecha moviliza al pueblo. Se conmemora el aniversario del levantamiento que le cambió la vida a esta comunidad. Una rebelión que estalló el 15 de abril de 2011, cuando la gente perdió el miedo y se atrevió a enfrentar a las mafias de la tala ilegal y el crimen organizado que actuaban protegidas por las autoridades estatales. El escenario en Cherán no ha cambiado en 76 días. Los accesos a la comunidad siguen bloqueados. Al interior permanecen las 200 fogatas instaladas desde el pasado 15 de abril para protegerse de talamontes vinculados al crimen organizado. ¡Ya no queremos vivir con miedo! La comunidad purépecha abrió los retenes para dar paso a la caravana por la paz con justicia y dignidad. Gracias. Gracias por este apoyo. Casi 30.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas. La extorsión, los asesinatos y las desapariciones sembraron el terror. Pero aquel 15 de abril de 2011 lo cambió todo. Bendigamos a este pueblo por su lucha. Que un día no lejano, este pueblo de Cherán se traducirá en un lugar eminente. Orgullo de todos nosotros. ¡Viva el pueblo de Cherán! Hoy Cherán es un municipio autónomo que elige sus autoridades de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo purépecha y ha logrado el reconocimiento del Tribunal Electoral Federal. Por nuestros caídos, ni un paso atrás. Adelaida Cucué Rivera y Junén Torres son dos voces de esta historia. Dos generaciones de mujeres transformadas por un proceso que lleva pocos años, pero les permitió reencontrarse con su identidad purépecha en pleno siglo XXI. ¿Cómo fue que se sembró acá en Cherán la zozobra, el miedo? ¿Cuál fue el clima que se vivía en Cherán antes del levantamiento? En el 2007, 2008, ya empezaron a meterse los talamontes, empezaron a depredar el bosque. El bosque en nuestra comunidad pues siempre se ha conservado y se ha racionalizado precisamente para las necesidades que tiene la comunidad. Digo, fue parte como del panorama cotidiano ver camiones cargados de madera empezó, cruzando. Sí, ahí empezó, pero... Ahí algunos vecinos acá de Cherán me decían que contabilizaban hasta 200 camiones por día, es un volumen de tala impresionante, ¿no? Sí, en el 2008 unos comuneros se organizaron y pues fueron a parar el alto, ¿no? A decirles pues que qué pasaba, que estaban invadiendo el territorio de Cherán. Y fue cuando desaparecen a dos personas, ¿sí? Una persona de ellos era Tirso. Sí, Tirso es una persona que había ido a hacer zanjeo y lo mataron, los desaparecieron. Claro, estuvimos conversando con Rosa, con su mujer. Él fue el primer desaparecido. Bueno, claro, hacía zanjas para que los camiones no pudieran entrar al territorio de Cherán, a las tierras de Cherán. Y el levantamiento, podríamos decir, que lo protagonizaron las mujeres. Pues yo digo que no es protagonismo, ¿sí? A mí la palabra protagonismo, ¿no te gusta? Porque si no ahorita yo me estaría como que asumiendo a ese papel de una protagonista. Podríamos decir distinto. Podríamos decir que
Lo iniciaron. Lo iniciaron, Las claro, mujeres. que esa es la palabra correcta, que lo inician. Sí, que inicia, pero de una forma natural, porque No se planificó no nada. se planea nada, no se planea, se siente, se vive, se ve. Pasaba la gente, los talamontes pasaban por aquí, por la otra calle, y como estaban talando para acá. Y todavía los señores esos que pasaban lleno de trozos, todavía nos saludaban, adiós nos decían. Y ya andaban hablando, había comentarios pues que dijeran, no, pues pues nos vamos a acabar el monte y después siguen las mujeres. Ese día cuando desapareció, que fue el 10 de febrero del 2011, iban pues para dar como un informe, fueron a tomar unas fotografías, pues de ahí lo persiguieron cuatro personas vestidas de negro, pues lo trajeron correteando y pues lo obligaron y pues se lo llevaron. Dicen que andaba como 7 personas armadas. Y les dice a mi esposo, pues ahora es cuando vamos a ver quién es el que se va a quedar aquí, ellos o nosotros. Ahí se va. Y dice pues que nadie fue a seguirlo. Él solito se retiró y se fue a buscar esas personas. Y de ella pues nunca regresó. En los relatos de lo que sucedió en esos años, todos los vecinos de Cherán hablan Sí. de los malos. ¿Y cómo fueron entendiendo que las autoridades y la propia policía del Estado también eran parte de los malos? Nosotros siempre insistimos porque nosotros al ver que la misma policía estaba yendo a rescatar a los que habían agarrado las talamontes, la misma policía iba a rescatarlos, entonces nos dimos cuenta. Fue muy fácil saber de dónde venía el crimen organizado. Bueno, si nosotros mandábamos las denuncias las denuncias se hacían a nivel de la comunidad, se hacían a nivel Estado y a nivel federal. A nivel federal. Lo único Jamás que pasó esperábamos, nada. jamás pasó nada. Lo único que esperábamos era extorsión luego. Luego nos extorsionaban. Si llevábamos, por ejemplo, aquí la demanda a la presidencia municipal, que entonces así se le llamaba, en la tarde ya escuchábamos por teléfono, párale, bájale. Entonces ya había un vínculo. Si el presidente municipal era el que respaldaba al crimen organizado que se había metido a Cherán, y si sabíamos que el Ministeriales tenía un vínculo con un diputado, el diputado tenía un vínculo con el gobernador. Entonces fue muy fácil de tejerlo. Clarito como el agua. Clarito, sí, como el agua. Entonces, la situación es de que aquí se deforestaron más de 20,000 hectáreas. El 15 de abril, a diferencia de los años anteriores, esta vez sí se levanta toda la comunidad. ¿A qué se llega? A que finalmente un grupo de señoras, de mujeres, con jóvenes que van a misa a las 6 de la mañana, el 15 de abril, las mujeres a misa, los jóvenes a labores del campo, toman de manera valiente el inicio del movimiento, frenando el paso a estos camiones. Más de 200 camiones a diario bajando madera de manera ilegal. Pues nosotros estábamos en la casa cuando escuchamos balazos, pues bajamos corriendo y pues fuimos a ver al Calvario a ver qué pasaba y pues nos dimos cuenta que se habían detenido a gente que a los talamontes pues. Y esta vez se detienen 5 malhechores, pero la comunidad
ha decidido no entregarlos en primer momento. Ahí no se sintió el miedo, esos días no conocíamos el miedo. Ahí igual mis hijos corrían por un lado, yo detrás de ellos. Y decidimos levantarnos poniendo barricadas, poniendo fogatas y organizándonos cuadra por cuadra, vecino con vecino. ¿Para qué? Finalmente para que en un primer momento no pudieran entrar. Cuando nos levantamos fue como una fuerza para mí, como un valor. Estaban robando nuestros bosques, no había pues paz. Y de hecho yo me sorprendo porque yo era una persona sumisa, callada, temerosa. Cuando detienen las camionetas, sí, las mujeres retienen a varios de los delincuentes. A siete detuvieron. A 7 los detuvieron y los metieron en un espacio del Calvario. Pero cuando ya iban a rescatarlos más tarde, el crimen organizado iba escoltado por la misma policía de Cherán. Ellos estaban, en ese día era la fiesta de la Virgen de Dolores. Y es por último día que se truenan los cohetes en la mañana. Los cohetes no estaban preparados para esperar a los maleantes. Claro, ustedes usan los cohetes acá para la fiesta. Para las fiestas se usan los cohetes. Cuando ya iban a rescatar a los maleantes, pues una persona prende un cohete. Y ese cohete fue tiro certero para los maleantes. Las camionetas de los Talamontes, apresados aquel 15 de abril de 2011, fueron destruidas por la gente. Fue una suerte de desahogo colectivo. Esas camionetas fueron luego trasladadas de la ciudad al campo de deportes y recreación de Cherán. Aquí, en medio del bosque, configuran un espacio de memoria. Como sabíamos que se habían metido 30 camiones que iban en sentido contrario para ir a rescatar a los maleantes, nosotros cuando salimos empezamos a poner piedras en la calle para cerrar como obstáculos. Pusimos piedras y cuando pusimos las piedras, no, pues para que no pasen pues tan pronto, o nosotros todavía con el temor de que a lo mejor iban a agarrar a uno de nuestros comuneros y se los iban a llevar para evitar esa parte, ¿sí? Entonces empezamos a poner piedras ya tarde, como después de mediodía, a bloquear primero. Todos nos concentramos y en la noche, ¿qué vamos a hacer? No, pues a prender el fuego. ¿Sí? Así empezaron las fogatas. Así empezaron las fogatas. El símbolo del levantamiento. El símbolo de levantamiento. Hoy es 15 de abril, cuando festejamos nosotros aquí la fogata. Estamos recordando pues esos días que pasamos con miedo y a la vez en las fogatas pues nos poníamos platicando y fue muy bonito. Con miedo, pero fue muy bonito. Pero es algo que no se olvida y que valió la pena. Y que vale la pena seguir luchando. Las personas mayores se juntaban y también nosotros ahí nos poníamos, entonces ellos empezaban a contar anécdotas, todos nos poníamos escuchando, oyendo qué decían, aprendiendo sobre todo, como una escuela. Pero era un poco más bonito porque todos los padres se integraban, todos los niños, todas las familias, nadie quedaba fuera de ahí. Entonces se remueven todos los sentimientos, o sea, se retomaron muchos recuerdos.
Se transmitieron muchos conocimientos que se habían perdido. Se recuperaron desde oficios a juegos tradicionales, vestimenta, el idioma, el purépecha. Todo fue alrededor del fuego. Cada vez que el coordinador de fogata nos invita, nos venimos aquí y conversamos y convivimos y vamos viendo los problemas que hay en el pueblo y opinamos para poderlos resolver entre todos. Y así nos apoyamos. Y así hemos salido pues adelante y seguiremos saliendo pues porque no hay de otra forma pues, porque si no van a volver a venir y nos van a volver a hacer lo mismo. La verdad, nosotros nos sentíamos protegidos por el fuego. Sí, era como nuestra luz. Era algo que nos acompañaba y que nos daba la fuerza, nos daba una fortaleza. ¿Por qué decís que las fogatas fueron en todo ese tiempo una escuela? Porque ahí es donde conversábamos, ahí es donde planeábamos, ahí es donde nosotros sacábamos acuerdos, ¿sí? Ahí es en donde nuestros grandes, nuestros abuelos nos dijeron las cosas no estaban bien como las estaban haciendo los partidos políticos. Antes no era así, antes era de esta forma, antes así nos organizábamos. Ellos nos empezaban a decir cuál era su tipo de organización que ellos tenían y qué era lo que sí daba resultado y cómo deberíamos de cuidar, ¿sí? Ellos nos hablaban hasta acerca de, hasta nos regañaban y nos decían, ustedes ya se perdieron, esa no es la forma de vivir. Ustedes ya ni ustedes mismos pueden determinar ustedes. ¿Sí? Es decir, que ahí fue apareciendo también una cosa de distintas generaciones que empezaron a escucharse y apareció la memoria purépecha. Sí, y aparece, ¿no? Toda aquella organización de cómo nuestra gente veía el error que estábamos cometiendo y a la vez quererlo enmendar, querer enseñarnos. Y ahí fue donde aprendimos. A lo mejor no como ellos lo aprendieron de otra forma, ¿no? Cambian los tiempos, nosotros lo aprendimos, pero de ahí retomamos muchas cosas de organización. La policía y las autoridades locales corrompidas por la narcocriminalidad fueron expulsadas de Cherán en 2011. Podría decirse que a partir de entonces, la memoria ancestral fue para los purépechas una caja de herramientas. En Cherán se recuperaron formas de gobierno y organización antiguas. De ninguna manera actuamos como se fueron dando o por casualidad. Se actúa de acuerdo a un modo de vida y de defendernos que ya teníamos desde antes, ¿no? Desde antes nosotros hemos organizado por barrios, desde antes nos hemos organizado como vecinos, desde antes hasta para las mismas fiestas se ha organizado a través de comunidad y a través de la asamblea, y entonces todo esto se recupera. Desconocimos a las autoridades locales, desconocimos a la policía, y nos organizamos de tal manera que nosotros tomamos las riendas de la comunidad, organizadas solamente en comisiones y con funciones rotativas para que no fuéramos blanco del crimen organizado. Entonces, con esto nosotros nos defendimos 189 fogatas, 4 barricadas que hasta el momento hoy funcionan como casetas de vigilancia a la comunidad, y bueno, de esa manera se fue dando la situación. Actualmente hay en Cherán un sistema de toma de decisiones articulado a través de asambleas por barrio y una asamblea general. Las 4 asambleas barriales eligen a los 12 miembros del Consejo Mayor de Gobierno, que es la autoridad principal. Aquí se vive en democracia, pero entendida de otra manera, al margen del sistema de partidos políticos. Nuestra herramienta principal, lo decimos, son y fueron y siguen siendo nuestras raíces,
nuestro modo de vida que hemos tenido y que no se ha podido perder, pues ahora sí, aún y con 500 años de conquista que llevamos, es lo que sigue prevaleciendo para nosotros poder tener, pues ahora sí, un modo que permita hacer frente a toda esta adversidad que hemos estado viviendo. La batalla está ganada, demasiada sangre derramada, todo por nuestra tierra amada, paz y tranquilidad encontrada. Gracias. La situación de excepción que estás relatando con las barricadas, con las fogatas en las esquinas, con los rondines que armaron ahí espontáneamente, que vigilaban, ¿duró cuánto tiempo? Nosotros allí permanecimos un año en la calle. Ahí dormíamos, ahí velábamos, otros entraban. Primerito éramos todos, los primeros días éramos todos, pero yo no me alcanzo a explicar por qué no sentíamos cansancio. Sí habíamos perdido la noción del tiempo. Perdimos la noción del tiempo, no sabíamos qué hora era, no sabíamos qué día era, no sabíamos muchas cosas, ¿sí? Se dejó de trabajar, cerraron las oficinas, no había escuela. No iban a la escuela, no había nada, no había nada. No había dónde ir a comprar, ¿sí? Todo lo que sacábamos de lo poquito que teníamos, ¿sí? Desde entonces sí nos dimos cuenta que el valor más grande es cultivar la tierra y estar preparados para cualquier cosa. La ronda comunitaria andaba, pero nosotros llevábamos la palabra de fogata a fogata. ¿Cómo están? En nuestra fogata estábamos así, vamos a recorrer. Yo llegué a recorrer las fogatas con mis compañeros, llegamos a recorrerlas, o me integré yo con ellos, y empezábamos como a las 9 de la noche a alentar a las demás fogatas. Fue un grupo de personas, pocas personas, ¿sí? Yo creo que si éramos unos 20 los que caminábamos en cada fogata a alientar, fuimos como unos 20. Y le decíamos, nada más a ver cómo estaban, cómo están. Allá están las cosas bien, no se preocupen, échenle ganas. Sí tienen de comer, aunque ni llevábamos de comer, nomás preguntábamos, ¿sí? Entonces así andábamos, era alentar. Y yo siempre fui muy alegre de niña y a mí me gustó cantar. Y yo siempre llegaba y les hacía una frasecita de alguna pirecua. No estén tristes, vamos a alegrar nuestra vida. Y ya empezaban a reírse, aunque nomás llegáramos a hacerlos reír. ¿Qué le cantabas? Pues les cantaba alguna canción, alguna pirecua. Sí, hay una pirecua muy bonita que se llama Tiringuin Tsutsuki. Es una flor de cempasúchil que se le lleva a todos los muertos. Sí. Como sabíamos que estábamos de luto, como sabíamos que estábamos pasando por una situación muy difícil, recuerdo que en algunas de las fogatas les cantaba la de Tiringuin Tsutsuki. ¿Te la acordás? Sí, así es. ¿La compartís? Pues claro, esta canción está muy bonita. Y dice así, Tiringuin Tsutsuki, será muy cierto que tú eres naturalita. No hucha pore peche male, hucha no cuatanta, Tiringuin Tsutsuki ni carania. Tipet male, hanik sapi chunerontania. No hucha pore peche male, hucha no cuatanta, Tiringuin Tsutsuki ni carania. Pues esta música dice, Flor de Tiringuin, tú eres la auténtica de los purépechas y los purépechas jamás se olvidarán de sembrarte, ¿sí? Y le da mucho gusto a la flor de Tiringuin cuando ya empieza a mirar que va a llover, ¿sí? Entonces, pues yo cantaba esa canción y decían, muchos lloraban, muchos se alegraban, muchos decían, cántate otra vez. Este fuego nuevo es el que nos iluminará
durante todo este año que estamos comenzando, este año nuevo. Así que estará en nuestras fogatas y siempre estará presente en este lugar importante para nuestra comunidad, que es la iglesia, mediante el cirio pascual. La celebración de este año y esa maravillosa marcha, desfile, los niños, las escuelas, la ronda, tuvo este año una condición muy particular porque coincidió con la Semana Santa, ¿no? Y Sí. estamos hablando del fuego de las fogatas, y en el corazón de la Semana Santa, las fogatas se alimentaron del fuego nuevo de la resurrección. Se juntaron ahí. Se juntaron. ¿No? Sí, esta cuestión católica, sí, se juntó, como que coincidió con el día. También cuando fue lo del movimiento, fue un 15 de abril, fue el día santo. Sí, acá estoy llevando con mucho cuidado. Ese fuego sintetizaba para algunos su fe católica, para otros la memoria de aquellos días. Pues nos la impusieron. Sinceramente nos impusieron la fe católica. Sí. Entonces, aquí en nuestra comunidad hay historias de cómo la comunidad ha expulsado sacerdotes por comportamiento, por no respetar a la comunidad. ¿Sí? Pero también hay buenos sacerdotes que apoyan a la comunidad, que le preguntan a la comunidad cómo se organiza, cómo se van a llevar a cabo las fiestas, cómo se van a llevar a cabo las misas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay esa fuerza, esa fortaleza? Entonces, así se vive en Cherán. Un pueblo libre que busque su plena realización. Celebrar pues la resurrección es renovarnos para darle sentido a todo aquello que nosotros realizamos. Hiciste un proceso, que vos no eras una persona de tener mucha participación comunitaria. Ah, claro. Mire, yo siempre, ustedes saben que los partidos políticos siempre acarrean a la gente pues por una despensa. Yo también pertenecía a un partido político. Pero nunca iba con ganas. Allí participamos para que nos utilizaran como nos utilizaron. Y Eso podés verlo ahora, ¿no? Sí, eso puedo verlo. Entonces, ahora, cuando sucede esto del problema de nuestra comunidad, ahora no le pensé ni 2 ni 3 veces. Me transformo y digo, caramba, es que las cosas no son así. ¿Sí? Ade, tenemos los álbumes de fotos con la materialidad, con el papel, son la memoria de una familia. Acá está la memoria de tu familia. ¿Cuántos años tendrías en esta foto? En esa foto tenía como 16, 17 años. Ahorita tengo 49 años. Sí. Ade, si fuera posible, es un juego esto, ¿no? Que la que está en esta foto
hablara con la que está acá. Si fuera posible un diálogo imaginario entre las dos, ¿no? ¿Qué te parece que te diría? ¿Qué le diría esta a la que está acá? Y a mí me gustaba platicar mucho y me gustaba cantar. Yo jamás me imaginé en mi vida que yo iba a ser la voz para que se difundiera el hecho Cherán. Si ya en esa época te gustaba cantar, lo que seguramente ella no imaginó es que andarías cantando por las fogatas. Así es. Sí, jamás me imaginé que yo iba a andar cantando por las fogatas. Además, jamás me imaginé que yo iba a andar cantando por las fogatas en mi lengua. Sí. Desde entonces, desde las fogatas me da más el entusiasmo de recuperar la lengua, porque yo allí fue donde yo me di cuenta que dentro de nuestra lengua materna está el secreto de los purépechas. La lengua es una maravilla. Con razón no nos acabaron los españoles y no nos podrán acabar todavía. Ya pasaron 500 años, vamos a darles chance a otros 500 más. Sí, a ver si es que se acaban o nos duplicamos, ¿no? Así es. Los veo fuertes, Ade, ¿eh? Los veo bien fuertes. Bueno, muchas gracias por regalarnos la charla y la esperanza. Pues, ojalá que pues esto le sirva a otros espacios, ¿no? Que eso le sirva a la gente que está sufriendo. Que esto le sirva a la gente que tiene la esperanza de un cambio. ¿Sí? Que este fuego nuevo pues nos ayude a nosotros de veras a emprender ese camino nuevo que nos lleve a una plena realización. Adelaida parte presurosa a buscar agua bendita. La celebración política y la religiosa convivieron todo el fin de semana en la plaza de Cherán. Cele, adiós. Vamos ya. Esta guardia pretoriana con uniforme zapatista habla de esa singular convivencia. Yunuen Torres también está en la plaza. Es estudiante universitaria, coordina el Consejo de Jóvenes y es una de las voces de Radio Fogata, la emisora comunitaria de Cherán. Muy buenos días, les saludamos desde la cabina de Radio Fogata. La radio funciona en la sede del Consejo Mayor. Aquí mismo encontramos un afiche con esta frase: no te molestes con el pozo seco, porque ya no te da agua. Mejor pregúntate por qué seguir insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no vas a encontrarla. Los pobladores de Cherán lo entendieron y ya no buscan en los pozos secos. En 2011 comenzaron un nuevo camino con la alegría de sentirse sujetos de su historia. Cuando se produce el levantamiento, vos estabas formándote en la universidad, ¿no? Y fue un episodio muy fuerte, ¿no? Que a estas alturas, cuando uno se está formando, tiene que impactar fuertemente, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo impactó el levantamiento de Cherán en tu conciencia política? Pues de una manera impresionante. Por una u otra cosa, igual que lo que pasó en Cherán, a mí me tocó como esa coincidencia. Ese viernes 15 de abril, yo iba a salir a periodo vacacional, entonces regresaba justamente a Cherán. En ese momento, en lo personal como joven, me empezó a interesar cómo se estaba organizando y cuál era la idea, cosa que no había pasado cuando teníamos una estructura por los partidos políticos. A mí no me interesaba cómo estaba organizado. Pero cuando se empieza a retomar el sentido de la comunidad y de decir, pues aquí las cosas se organizaban así, a ver qué van a decir. Y entonces fue como de inmediato decir, pero ¿por qué plantean que haya un consejo, que haya grupos de trabajo, que se haga así? La cuestión de ser en colectivo me llamaba la atención, pero entonces desde ahí empieza a todavía tener como
más esa fijación de investigar o por qué y cómo se conformaría, ¿no? Para nosotros era algo novedoso en algún sentido, pero también que es una cuestión solo de recuperación, ¿eh? Y de saber que teníamos que conocer cómo antes se daba y cómo de alguna manera dejamos de hacerlo y cómo ahora estaba la posibilidad de retomarlo. Entonces ya esa generación de interés es mucho a lo que antes a mí no me interesaba. ¿Participaste de las fogatas? Sí, ¿no? sí, desde ¿no? ese, esa habrá sido una gran experiencia, ¿no? Sí, desde ese primer día ahí aprendimos a ver a los vecinos de otra manera y la fogata fue precisamente lo que ha significado esta cuestión de transmisión oral y en donde empezamos a platicar e investigar quiénes eran nuestros vecinos y cómo había muchas historias del pueblo que no conocíamos y que gracias a ellos y a ese momento también difícil, pero que en algo teníamos que entretenernos, empezaron a surgir las historias. Anécdotas, la historia de la familia, ¿no? Cuánta gente integraba esas familias. Entonces los conocimos más profundamente y a partir de eso siento que se generó una mucho mayor confianza. ¿Y hablabas purépecha? No. A mí también, al igual que la mayoría de la población acá, pues no nos tocó de alguna u otra manera porque mis papás lo han mantenido, pues de repente al escuchar algunas cosas las entendía y porque mi abuela también nunca ha dejado de hablarnos así, lo entendía, pero no completamente. Entonces, pero también a partir del movimiento es otra de las cosas que se rescata, que a nosotros nos empezó a llamar un poco más la atención esta parte de qué hacemos para recuperarla y cómo le hacemos. Me contabas que tu mamá fue de la generación a la que se le prohibió. Sí, el uso de la lengua. Porque al salir no los van a discriminar, se van a burlar de ustedes tienen que hablar bien el español, ¿no? Como que eran los discursos cuando llegaron aquí a evangelizar y a esta cuestión de alfabetizar, pero solo en español. Entonces, a la mayoría de la generación de mi mamá les toca esa parte de prohibirles. No quería que hablara purépecha. No, era como la instrucción de los mayores era esa, de ya ustedes no tienen que hablar porque los van a criticar o discriminar o les van a hacer burla. Y si salen afuera, ¿cómo se van a parar? Nada más diciendo eso. Entonces, les tocó mucho esa parte y a partir de ahí sí se nota una gran pérdida en esa generación. Yo de la edad de mi mamá conozco muy poca gente que lo hable y otra tanta ya no. O sea, y a veces por eso también cuando nos cuestionan que a nosotros como jóvenes, ¿por qué no nos llama la atención o por qué no lo hablamos? Pues ahí también tiene toda una serie de responsabilidades que van desde antes de nosotros. Ahorita está en Zamora, está en la Casa de la Cultura de Zamora. Pasan cosas extraordinarias, creo, a nivel de las aulas y tiene que ver con situaciones de restauración de identidad, resignificación de muchas cosas que previo al movimiento estaban como siendo ya olvidadas. En este caso hablemos, por ejemplo, del traje típico. Es algo que ya la gente solía no utilizar, entonces ahora lo visten y lo visten no por obligación, sino lo visten porque nos da gusto y lo vivimos con ese mismo gusto. Y en eso yo estoy muy seguro que este movimiento autonómico nos ha dado una especie de sacudida de decir, bueno, pues tiene que ver con música, con las expresiones culturales, con voltear la mirada a nuestra identidad, a lo que somos como pueblo. Y ese es un acontecimiento muy, muy mágico, muy padre y muy bonito aquí en la comunidad y en las escuelas particularmente. Tienes que pasar al programa. Allá está Mario y Juan. Analizaremos, reflexionaremos también para la gente ya mayor. ¿Qué rol tuvo la Radio Fogata, donde además hoy estás trabajando? ¿Pero qué rol tuvo en el movimiento? Pues fue la parte fundamental para la comunicación interna. Es decir, en cierto momento a nosotros nos dejan sin señal de celular. No había manera de comunicarnos. Si había una emergencia, ¿qué hacías? Entonces el papel de los jóvenes desde ese momento fue eso,
de repente hacer un grupo y decir, irte a las entradas, que era donde se tenían las reuniones, había puntos importantes, las cosas van así y así y así, y lo que empezaron a hacer los chavos era de, pues vamos a comunicar, tú te vas para tal lado, tú a tal lado, tú a tal lado. Menos de una hora el pueblo entero ya estaba comunicado. Se movieron, el primer ejercicio fue radiobocina, que literalmente era una bocina con un micrófono en cada esquina, platicando lo que estaba pasando. Poco tiempo después se consigue la donación del transmisor y el 6 de agosto de ese mismo 2011, Radio Fogata estaba en el mismo lugar en la Casa Comunal funcionando como tal. Muy buenos días, les saludamos desde la cabina de Radio Fogata. Por el momento los vamos a seguir dejando con esta transmisión en vivo del programa Ex Libris en conjunto con Radio Fogata para que ustedes puedan seguir sintonizándolo. Y a la fecha, aunque su cobertura es mayor, la función principal sigue siendo la comunicación interior. Entonces, la misma comunicación de lo que pasa entre la estructura de gobierno y la parte de la población, las asambleas, la comunidad en general, y pues sigue trabajando bajo ese mismo esquema, ¿no? De apoyo al movimiento, de ser una radio que luego nos decían, pero es que ustedes son una ilegal, ¿no? Una radio ilegal. Y cuando decías, en muchos lugares, nosotros defendimos la parte del territorio, es nuestro territorio, también son nuestras ondas. Y si también es nuestra frecuencia y nuestras ondas, pues es más legal para nosotros que nada. Y si la asamblea lo respalda, pues con mucho más apego. Entonces tenemos, al principio sí era así, ni siquiera podían dar, no podíamos dar nombres. Era un seudónimo o solo tu nombre, sin apellidos, porque era muy, muy peligroso. Pero a partir de ahora es como, primero tendrían que pasar las barricadas y la gente y invadir la casa comunal para poder desmantelar la radio, ¿no? Entonces por eso decimos, no, estamos trabajando bajo la aprobación de la asamblea y con eso tenemos. Y por supuesto, esta fue la primera parte de la ronda que se conformó en nuestro pueblo, los engabanados, esa gente voluntaria que salió de sus hogares con todo el valor y el entusiasmo, las señoras que en aquella madrugada del 11 de abril pararon los primeros carros. Fuerte el aplauso para la ronda tradicional. Para Yunuen, como para todos los cheranenses, no hay contradicción ni paradoja cuando dicen que la memoria empuja al futuro o cuando repiten frases como vamos hacia adelante, pero con el sistema de usos y costumbres. Por eso, durante el desfile, se le rinde homenaje a la ronda tradicional, que antiguamente estaba integrada por miembros de la comunidad que prestaban servicios de seguridad rotativos y voluntarios. Esta antigua práctica se rescató para fundar un nuevo sistema de seguridad y justicia tras la expulsión de la policía local. Hoy tenemos seguridad. No tenemos asesinatos, no tenemos cobros de piso, no tenemos delitos de alto impacto. Hoy el servir a Cherán es un servicio comunitario, no es un negocio, no es una situación de poder. La ronda comunitaria sustituyó a la policía local, donde en 2011 funcionaron barricadas. Hoy hay puestos de control. Es la ronda comunitaria y no la policía estatal la que custodia los accesos a la ciudad de Cherán. Estuviste todos estos días corriendo con la celebración. Un poco. Y son 6 años del despliegue de un nuevo modelo político, autonómico, también de un nuevo modelo jurídico y de seguridad, que hace pie en las tradiciones ancestrales purépechas. Sí. Ahora, ¿cómo te gusta pensar, y te lo pregunto desde tu lugar generacional, cómo te gusta pensar la tradición? Porque tampoco es cosmogonía congelada. ¿Cómo te gusta pensarlo? Esta parte de la tradición, yo en lo personal insisto que sí son formas que estamos adaptando a nuestro contexto actual, pero adaptándolo de tal manera que solo los elementos que nos sirvan. Es decir, tampoco podemos negar que esta es otra realidad
que es otro contexto muy diferente a lo que tal vez les tocó vivir a los abuelos o a nuestros padres, pero que sí juega un papel importante en retomar la organización que ellos ya sabían que funcionaba, pero decir ahora cómo nos sirve y cómo vamos adaptando cosas que no tenía. Por ejemplo, esta parte que ahora tenemos de participación de jóvenes y mujeres, tal vez hace unos años hubiera sido impensable en el mismo esquema que teníamos como cultura o como pueblo purépecha, ¿no? O sea, la participación no hubiera sido tan fácil. ¿Por qué? Porque el joven es el de la menos experiencia, que más bien está como metido en la parte de los problemas y qué te va a proponer, ¿no? La falta de experiencia tal vez no lo habilitaba. No lo permitía, y en la mujer también siempre de repente un poco más como a otras tareas en específico, pero no una participación así de activa. Y ahora lo tenemos, sí tenemos una forma de organización ancestral, pero dices aquí se supone que tiene que valer la misma participación de todos. Entonces, a mí se me hace un claro ejemplo esto, combinar esta participación y el que se escuche nuestra voz y el que también podamos proponer y decidir. Eso va cambiando un poco el esquema tradicional, digamos. Ahora tiene otra participación. De hecho, las mujeres han tenido una participación muy fuerte, lo siguen teniendo en el movimiento, ¿no? Sí, sí, bastante fuerte. Han sido también quienes han mantenido de una u otra manera esa coordinación entre fogatas, que es la base de la estructura. La fogata es el fuego, ¿no? Que te permite dialogar con los vecinos en este caso, que vamos proponiendo, que vamos aprobando, que se va cuestionando desde la fogata. Entonces, y también tengo la sensación, además, que asumieron roles que no eran los tradicionales. Exactamente, ¿no? Porque uno las puede ver, integran la ronda comunitaria, aprender a adiestrarse en el manejo de un arma, ocupar cargos públicos. Sí, justo eso, todo ese cambio de la mujer ahora a permitir también cambiar roles, no solo de la mujer, sino de la familia entera. Porque las compañeras que participan en la estructura, por ejemplo, en la ronda mismo, de repente tienen que delegar responsabilidades dentro de esa casa para poder hacer lo que ahora están haciendo, ¿no? Y que es una función y un servicio para el pueblo, pero como en su casa también cambian las formas, cambian esa idea de que pues de repente una compañera le toca salir tantos días a una actividad y en su casa se tienen que hacer bolas para ellos solucionárselas y arreglarse esos días. Y en un México donde todavía impera la mirada neocolonial, racista, discriminadora, ¿cómo se tienden puentes con los más jóvenes? Pues siento que ya eso sí es trabajo como de cada uno y de cada comunidad. A nosotros este referente del movimiento, una vez nos preguntaban, ¿ha sido para ustedes un parteaguas? Por supuesto, en la parte de la juventud, porque a los jóvenes nos empezó a interesar, si a algunos nos interesaba todavía, esto reafirmó más el interés en la parte de la cultura, en la preservación y en decir con orgullo que somos de comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque igual, aunque te toque de repente salir a otro contexto, pues esto también no tiende a desaparecer, ¿no? Está muy presente en una ciudad, por ejemplo, pero tú te paras con una convicción de saber qué estás haciendo, de dónde vienes y que igual si te toca otro medio vas a afrontarlo también, pero ya no es regresar a no voy a decir porque me da pena. No, es ahora al contrario, ¿no? Te da una seguridad y más en este caso a nosotros de Cherán, decir soy de Cherán es como portarlo con orgullo, ¿no? Por lo que estamos haciendo y por lo que se está trabajando. Hablábamos de lo comunitario indígena, pero imagino que dentro de la propia comunidad de Cherán, por ejemplo, cuando llegan de Estados Unidos, quienes migraron, que retornan, y que son muchos, ¿no? Yo revisé algunos datos de la vida económica de Cherán y las remesas son bastantes. De quienes viven en Estados Unidos a sus familiares son importantes. Entonces digo, claro, el retorno es con otros valores, con otra cabeza, con otra mentalidad. Ahí se ponen en tensión, me imagino, un conjunto de cuestiones, ¿no? Sí, bastantes, tal vez. Pero siento que esa parte de sentir la identidad como muy propia, enmarcada, ¿no? Ha servido. La gente que sale fuera igual se lleva el sentido de la comunidad.
tan es así que la gente que vive en Estados Unidos organiza su propia fiesta patronal cuando nosotros la hacemos. Muy a su manera, muy a sus esfuerzos, pero son características que siguen manteniendo. Entonces, cuando regresan, a veces, pues sí, son los que vienen, ¿no?, de Estados Unidos y que quieren pasar un rato en su pueblo y todo, pero sigue moviéndoles también la parte cultural que tenemos acá. O sea, siguen bailando un son navajeño como lo hacemos cualquiera de los de acá. La otra es que la voz de los migrantes dentro de las asambleas también cuenta, y eso decían a veces, a ver, espérate, pues si ni está aquí, ¿cómo que va a contar? ¿Cómo no? Ellos tienen contacto, comunicación constante con su familia, diario, ¿no? Hablar, de repente cómo va la situación. Tan es así que en los primeros momentos ellos se activaron. ¿Qué les hace falta? ¿En qué les ayudamos? Hicieron solidaridad y apoyo en el momento de emergencia. De manera inmediata. Entonces, con esa solidaridad que también nos pusieron en el principio, tienen el mismo derecho ahora a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen que hay esto, lo otro? Brindan su opinión respecto a lo que también la gente de aquí les cuenta que está pasando, y ellos mismos se encargan de replicarlo en las asambleas. Entonces, esa es su forma de participación. La gente que está transmitiendo lo que ellos están pensando y sintiendo, pues está presente. Entonces, hasta eso, la opinión de ellos también es presente en las asambleas y también se toma en cuenta. Yunuen, cuando pensás lo que pasó en estos años, ¿te gusta la palabra revolución para nombrarlo? Pues podría ser. Nosotros discutimos esos términos en la fogata y llegamos a que era más que una... Era esta parte de la rebelión, porque estábamos cambiando formas, ¿no? Y cambiando las formas, exigiendo lo propio, pero en donde también le decíamos al Estado, tienes que aceptar lo que nosotros estamos decidiendo. Entonces la rebelión va en ese cambio de forma, desde acá, desde la comunidad. Yunuen, ¿qué significa ser indígena en el siglo XXI en este México? Pues ¿Qué significa para ti, no? Para mí, pues sigue significando tener una identidad, a pesar como de todos los cambios que hay, de todas las tecnologías, la modernidad. Es algo que se ha convertido a dar como paso a esta tan nombrada ahora interculturalidad, pero en donde mis gustos caben, pero también mi ser purépecha cabe. No tiene por qué estar peleado, ¿no? Y en lo personal es así, mis gustos... Por ejemplo, yo lo tomo desde esta parte de la música. Mis gustos musicales son muy diversos, pero si yo escucho una pirecua también me gusta. Entonces, para mí no pelea el que haya muchos elementos ahora, pero que yo pueda combinarlos y reconocerme como tal, porque me identifico con una cultura, pero eso no me niega que otra cosa pueda interesarme. Entonces, pues, igual ahora es como más valía, ¿no? Tener cierta identidad definida, reconocerla como tal y pues reconocerte como tener la capacidad de también hacer muchas cosas y que eso no te imposibilita en ningún momento de hacerlo, ¿no? Soy todo eso. Sí, así. ¿Qué quiere decir Yunuen? Yunuen tiene varios significados. Es donde se une el agua, trenza de agua, brazo fuerte, media luna, o según algunas leyendas del lago, princesa del lago. Todo eso. Podríamos decir que son mandatos, que son un camino a andar, ¿no? ¿Cuánto que hay en ese nombre, no? Sí, bastante. Me gusta mi nombre, sí me gusta. Y también tiene toda una historia. Mi papá es del lago, mi mamá sí es ya nacida aquí en Cherán, pero tengo también esas raíces de todas partes de la cultura purépecha, tengo otro pueblo también. Y allá la tradición era que el abuelo paterno tendría que nombrar al primogénito de sus hijos. Entonces el nombre fue definido por mi abuelo. Y ahí acertó algunas cosas. Me parece, ¿no? Sí.
Bueno, vamos por el brazo fuerte, vamos... Y bueno, lo de trenza de agua es muy bonito también, Sí, ¿no? sí, sí. Lo escucho y lo pongo en diálogo con lo que va pasando en Cherán y hay un caminito para andar en tu nombre. Sí, pues intentamos. Mientras estemos acá y nos toque ser parte, pues hay que echarle. Igual reconociendo también, ¿no?, que nadie somos indispensables en los procesos, pero que si te toca estar, pues hay que dar lo mejor que se pueda. Gracias, Jonuel, Muchas gracias. Y Nada. vamos, que ustedes son parte de la esperanza del continente, ¿no? Gracias a ustedes.